Particularmente dramático, sentido, triste de los últimos años del presente mexicano. Un caso de violencia, pero un caso también de violación de derechos humanos, un caso también de discriminación, digamos, colateral, y un caso en el que además estuvieron directamente involucradas personas migrantes. En ese sentido, es uno de estos eventos ominosos que refleja uno de los peores rostros de nuestra sociedad, de nuestro presente y de los grandes retos que enfrenta nuestro país en materia de justicia, en materia obviamente de seguridad, pero sobre todo en materia de derechos humanos. Por lo mismo, agradezco y felicito a Elisa Ortega por organizar esta actividad. Me da mucho gusto que lo haga además en compañía y acompañamiento de Luciana Gandini y de otro conjunto de miembros del personal académico del instituto, académicos, investigadores, técnicos académicos que estarán involucrados en la organización de estas reflexiones. Como ustedes saben, al haber visto el programa del evento, contaremos, entre otras, personalidades que analizarán este tema, con la presencia de dos ministros en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el primer caso, en la mesa de trabajo primera, que tendrá lugar en unos minutos, será el caso del expresidente también de la Corte, el ministro Juan Silva Mesa, ministro en retiro, y en otra mesa de análisis sí estará con nosotros la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. Creo que esto le da, un interés particular al análisis que se lleva a cabo, porque nos permite entrelazar la visión de la academia, de la visión de sociedad civil, con la visión de quienes han sido responsables de adoptar las decisiones, en este caso jurisdiccionales, vinculadas con el tema. Es una sentencia interesante, es una sentencia que yo conozco en un momento distinto, de análisis sobre el tema, pero es una sentencia que, vuelvo a decirlo, creo que en su contenido y creo que en su, materia sustantiva, es un recordatorio de los enormes retos que tiene nuestro país en una agenda particularmente sentida, particularmente relevante, particularmente preocupante en el país de hoy. No solamente es un tema que tiene que ver con migrantes, pero esa será, obviamente una de las dimensiones fundamentales, pero es un tema que creo que además nos obliga a repensar no solamente cómo abordar estos temas desde la perspectiva de la justicia, sino también cuáles deben de ser las perspectivas con las que la universidad, la academia, debe aportar elementos para enfrentar estos temas. Entonces, las felicito a ambas, les agradezco que me hayan invitado a esta brevísima ceremonia inaugural, y sin más les pediría a todos si tenemos alguna intervención, Elisa. Voy a dar yo unas palabras y también Luciana, pero entendemos que te tienes que retirar y te agradecemos muchísimo, agradecemos mucho las palabras de nuestro señor director, sin duda son alentadoras para que sigamos trabajando en esta línea, y pues bueno, sin más, Pedro, Pues les propongo que hagamos la inauguración formal y las dejo ya. ¿Sí? Perfecto. Bienvenida. Les pediría, por favor, si se hacen favor de ponerse de pie. Pues siendo las 9:50 de la mañana de este martes 17 de mayo de 2016, declaro formalmente inauguradas la jornada de trabajo de análisis de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia en el caso de San Fernando, deseándoles mucho éxito en los trabajos y de nueva cuenta reconociendo y agradeciendo a la coordinadora y al equipo de trabajo del instituto encargado de cuestiones de migración por la organización de esta actividad. Me disculpo porque me tengo que retirar, tengo compromiso en 8 minutos en TV UNAM, pero los dejo con la doctora Elisa Ortega y la doctora Luciana Gandini. Con permiso. Gracias. Bueno, pues buenos días a todas y todos. Les agradezco mucho su presencia. También agradezco de nueva cuenta las palabras de nuestro señor director. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener una jornada que promete ser muy enriquecedora, que tiene por objeto, como ya dijo nuestro señor director, discutir el caso San Fernando, en el que perdieron la vida en términos o en números oficiales 72 migrantes procedentes principalmente de Centroamérica, pero también de otras partes del continente americano, de Brasil, por ejemplo.
Y bueno, esta jornada tiene por objeto discutir de una forma intersectorial pues los hallazgos que hay hasta ahora del caso, la sentencia de la Corte, como bien dijo el director, el amparo que la Corte promovió, que la Corte otorgó a 2 de los familiares de los migrantes centroamericanos desaparecidos. Y bueno, pues en este sentido vamos a tener la presencia por una parte de especialistas de la administración pública, ya lo mencionó el director. Vienen 2 ministros en retiro, doña Olga y don Juan Silva Mesa. También tenemos, bueno, al 5º visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el doctor Edgar Corzo, es el 5º visitador general y, bueno, es el visitador que trata los temas migratorios. Vienen especialistas de Amnistía Internacional, también tenemos, bueno, académicos reconocidos en este ámbito. Y bueno, pues en este sentido me gustaría un poco contextualizar el papel que tiene México como un país o como uno de los países con una de las diásporas más importantes en exilio, en este caso en Estados Unidos, un exilio económico principalmente, y también como uno de los países que se ha consolidado como, uno de los mayores violadores de derechos humanos de los migrantes en tránsito. En este sentido, bueno, pues tenemos que actualmente México solo es comparable con países como Marruecos o Turquía en términos de sus modelos de extranjería y labores por fuera del Estado de Derecho, en los que los gobiernos aceptan implementar diversas acciones con el fin de servir de tapón, como este término que ha acuñado una colega, Amarela Varela, y sirven como tapón o como puerta trasera con el fin de impedir que migrantes de países en vías de desarrollo pues lleguen a los más desarrollados. En este caso, pues es el caso de Estados Unidos, pero también tenemos pues la Unión Europea, en el caso de Turquía, por ejemplo. En este sentido, pues bueno, hay que recordar que el caso San Fernando y también el caso de Cadereyta se da en un contexto de securitización, este término que ya ha sido adoptado por la literatura, y en un contexto de preponderancia de la seguridad nacional sobre todo tipo de consideraciones, obviamente las de derechos humanos de los migrantes, y bueno, incluidos estos temas en los que los migrantes, a raíz de esta preponderancia de la seguridad nacional, pues se ven obligados a buscar rutas más peligrosas, más complicadas, para poder llegar a sus lugares de destino. Y bueno, en este cruce de rutas peligrosas, pues bueno, se encuentran en territorios controlados en muchos casos por grupos paramilitares, como son los Zetas o la familia michoacana, que administran el terror en esas zonas, con tal de controlar y gestionar, pues bueno, el crimen organizado. Pues bueno, entonces hoy trataremos de discutir la complicada situación del caso San Fernando y trataremos de dar algunas luces al respecto. Se van a abordar, entre otras cosas, el derecho a la verdad, el acceso a la justicia, el derecho de los migrantes a ser tratados como víctimas, la indiferencia de las autoridades mexicanas con los familiares de los migrantes desaparecidos, la facultad de atracción que ejerció nuestro máximo tribunal, la Corte, en este caso, y por supuesto el amparo que se otorgó a los familiares. Pues bueno, nuevamente les agradezco su presencia, y los invito a que se queden y en breve comenzaremos con la mesa 1. Mientras les doy el micrófono a la doctora Luciana Gandini, quien también tiene unas palabras. Ahí va. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí presente en esta jornada. Agradezco a Elisa por la invitación a participar de la misma. Creo que va a ser un debate muy interesante y la felicito también a ella y a todos los que propusieron trabajar hoy y debatir sobre este tema, y van a participar varios de mis colegas y amigos del instituto y de otras instituciones que trabajan día con día en este tema. Creo que ya lo han dicho mis 2 colegas precedentes de la pertinencia que tiene hoy discutir este tema. Yo quisiera agregar un hecho un elemento, y es que me parece que el descubrimiento de los 72 migrantes y de las fosas comunes, el que se descubrieron tras ese hecho, marcó un parteaguas en el tema de la migración en México, ¿no? ¿Por qué?
porque puso sobre el tapete algo que por supuesto venía ocurriendo, que es la migración de tránsito y, como lo decía Elisa, la constante y sistemática violación de derechos humanos a la que se ven sometidos estos migrantes, pero tomó una exposición pública tan importante que desde mi punto de vista marcó un quiebre. Y ese quiebre hizo que, por un lado, tuviera trascendencia internacional este tema, o sea, que saliera a la luz más allá de México y Estados Unidos, y por otro lado, que se tomaran cartas en el asunto. Digamos, una consecuencia de ello fue la ley de migración que se sanciona en el 2011, y digamos, claro, tras este lamentable y dramático hecho, la coyuntura finalmente permitió la sanción de una ley de migración que no habíamos tenido nunca. Digamos, todo lo que refería a materia migratoria estaba dentro de la ley de población, con una desactualización importantísima en lo que venía ocurriendo en el contexto migratorio contemporáneo. Claro, una ley que todavía tiene muchas cosas que mejorar, pero al fin una ley que por lo pronto deja de criminalizar al migrante y lo reconoce como sujeto de derecho. En ese sentido es un avance importante, tenemos mucho que seguir trabajando, porque si bien en la exposición de motivos la ley habla de la integralidad del fenómeno migratorio, cuando uno ve el articulado todavía queda muy corta respecto a todo lo que tenemos que garantizar, pero al mismo tiempo también es una forma de ir más allá del reconocimiento y ratificación en materia del derecho internacional de derechos humanos en la materia migratoria e incorporar varios de estos derechos en una legislación que nos ampare. Creo que en ese sentido la discusión del día de hoy, la discusión del amparo, la discusión de la sentencia, evidentemente nos pone a discutir varios de los derechos que mencionaba Elisa, el derecho a la información, el derecho a la verdad. Una cosa que a mí me parece muy importante, que es el derecho a ser reconocidos como víctimas de desaparición forzada, un tema en el cual tenemos un reto muy pendiente en México, reconocer la desaparición forzada, reconocer la migración forzada. Hemos sido muy reacios en distintos ámbitos, la academia tardó mucho tiempo en hacerse cargo de ese tema, muchas organizaciones han venido trabajando, entonces tenemos que aunar esfuerzos para que eso no quede solamente en el papel y decir, bueno, ¿qué significa ser víctima de desaparición forzada y de migración forzada? Y que se reconozca el caso como un caso de violaciones graves a derechos humanos. ¿Qué hacer en esos casos? Y eso es lo que está en el trasfondo del debate de este amparo y de esta sentencia. Y finalmente, todo ello nos lleva a discutir el derecho al acceso a la justicia, ¿no? Y creo que por ahí van a ser los debates de la jornada del día de hoy. Ojalá que, así como sirvió este lamentable hecho como un parteaguas en materia de legislación y de poner en el tapete un tema candente, también sirva para sentar precedentes respecto a estos derechos que son sustantivos e imprescindibles. Así que ojalá tengamos una jornada muy rica, estoy segura que así va a ser, con las mesas que continúan después de esta presentación e inauguración. Bueno, pues muchas gracias a Luciana, quien sin duda, pues bueno, sus palabras también nos dan luz de lo que viene en esta jornada. Y sin más, pues bueno, en unos momentos daremos inicio a la mesa número 1. Gracias.